Bienvenidos a esta clase sobre el ecoalfabeto. Es complementaria al módulo del curso del ABC de la biodiversidad. En esta clase vamos a introducirnos en algunos conceptos generales, algunas nociones principales del ecoalfabeto. La principal noción es justamente la visión sistémica que tenemos que tener a la hora de analizar cualquier cosa que suceda en la Tierra. Todo es parte de una compleja trama de relaciones, como lo vimos en la primera definición en el apunte, en el módulo 1, sobre qué es el ambiente, qué es la biodiversidad. El ambiente desde la visión sistémica es una trama compleja de relaciones. Cada sociedad construyen diferentes sistemas ambientales. Por lo tanto, la noción de interacción, de interrelación, es una de las nociones fundamentales del ecoalfabeto. Las distintas sociedades, decíamos, constituyen diferentes sistemas ambientales, y eso también tiene que ver con sus culturas, con sus cosmovisiones, cómo se conciben, si siendo parte o no de la naturaleza. Es por eso que es muy importante reflexionar y encontrar y contribuir a culturas regenerativas en donde nos veamos parte de la naturaleza y podamos crear y recrear mejores cosas. Lo que están viendo ahora son tres tipos de paradigmas. El paradigma degenerativo es el extraer y usar sin planificar, sin ver las consecuencias a corto y largo plazo. Es el que trae los problemas de acumulación, de riqueza, de pobreza, de contaminación, problemas de salud, problemas ambientales y riesgos. Ese paradigma degenerativo concibe la naturaleza como una canasta de recursos de la cual se puede aprovechar y usar, pero sin pensar en las relaciones ni las consecuencias. El paradigma sostenible es el más promovido desde la visión ambiental, desde hace varias décadas ya. Es el que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Nos habla de la economía, nos habla de las necesidades sociales y también de las necesidades de los ecosistemas. En este paradigma, en el paradigma sostenible, lo podemos visualizar como una mesa de tres patas donde la economía, la sociedad y sus necesidades y la naturaleza son cada una pata de esas tres mesas, de esa mesa, perdón. El paradigma regenerativo es un paradigma viejo y nuevo, es donde al sabernos parte de la naturaleza tomamos decisiones desde el ecoalfabeto y desde ahí diseñamos y repensamos y rediseñamos y co-creamos en conjunto con la naturaleza de la que somos parte. Es el que plantea que para tener una economía justa y equitativa hay que diseñarlas así. Es el que plantea también que, dado que existen límites en la naturaleza, hay que ser creativas y creativos a la hora de diseñar productos y procesos y servicios y trabajar de manera recíproca con la naturaleza, es decir, que haya más disponibilidad de algún bien natural, de algún aspecto de la naturaleza, más que lo que llegamos a encontrar nosotros. Por eso se dice que ayudamos a regenerar a la naturaleza, a sanar y a prosperar. El ecoalfabeto, entonces, ¿qué es? Son los principios ecológicos y ambientales de las ciencias ambientales, son esos principios ecológicos y de las ciencias ambientales que resultan claves para permitir la vida en la Tierra. Y son los principios que nos ayudan a construir comunidades sostenibles. Van a ver que muchos de estos principios ustedes lo aprendieron o en la escuela primaria o secundaria o en la universidad, y muchas veces lo hemos visto como algo teórico y no práctico, y sin embargo son principios de los cuales dependemos nosotros, cada ser humano y las diferentes sociedades. De hecho, si uno ve la historia ambiental de los diferentes pueblos y y demás, uno puede ver que el ecoalfabeto fue siempre fundamental. Muchos pueblos dejaron de existir justamente por falta de este ecoalfabeto, por algún problema ambiental. Por lo tanto, es fundamental aprenderlo y poder verlo en la práctica para poder diseñar proyectos que incorporen
estos conceptos claves. Hay diferentes autoras y autores, autoras como Yayo Herrero, que habla de los distintos elementos del ecoalfabeto, Frillot Capra, Alan Savory. En este caso vamos a hablar de 5 nociones que sintetizan algunas de las cosas que ellos dicen en diferentes escritos. 5 nociones que en mi caso considero fundamentales son nociones por ahí más ecológicas, como es el flujo de la energía del sol, y saber que existe un flujo de energía del sol y que hay que aprovecharlo bien, el identificar los ciclos del agua y los ciclos del suelo, el comprender y cuidar las redes de relaciones que conforman la diversidad. La naturaleza diseña siempre considerando que cuanto más diversidad haya, más resiliente es un sistema, más fuerte ante cualquier modificación. Reconocer que la cooperación es base fundamental de la vida en la Tierra y cuidar el legado. Esto es un aspecto también más de las ciencias ambientales, ¿no? El poder reflexionar sobre qué hemos recibido y qué vamos a dejar para las generaciones que vienen respecto de lo que nosotros estamos, bueno, este planeta en el que estamos habitando. El flujo de la energía del Sol. Todo lo que nosotros conocemos, los alimentos, esta mesa donde está apoyada la computadora misma, la energía eléctrica que la mantiene, proviene justamente de esta fuente. Y de otros elementos, por supuesto, pero la principal es el flujo de la energía del Sol. La naturaleza, para aprovechar este flujo, es decir, que es algo que entra en un sistema y que se va, porque se va perdiendo en cada etapa, esto por los principios de la termodinámica que algunos deben conocer, la naturaleza, para aprovechar mejor este flujo de energía, diseña, de alguna manera, sistemas que son cíclicos. Es decir, son cíclicos y donde cada componente sirve sus residuos para algo que sirve después. Por ejemplo, acá en este gráfico, las plantas están recibiendo la energía del sol, la están transformando de energía lumínica en energía química disponible para ser aprovechada por otros animales, otros seres vivos también. Y los hongos cumplen un rol en la descomposición, aprovechando la energía química también, y de esta manera se completa un ciclo donde el flujo de la energía fue aprovechado en cada etapa. A su vez, el trabajo de los hongos, o la acción la actividad de los hongos, vamos a decir mejor, ayuda a mantener un suelo sano, saludable, que mejora también todo el resto del sistema, lo mantiene vivo. Cuando no conocemos esta noción del ecoalfabeto, diseñamos sistemas lineales, economías lineales, producciones lineales, y no estamos aprovechando bien ese flujo de la energía. O también concentración del flujo de la energía. Es decir, cuando hay mucha concentración del flujo de la energía en algún aspecto, y no está bien distribuido esa energía, también es un problema para el sistema. Otra noción que va a incorporar 2 tipos de ciclos es, bueno, la noción de ciclos del agua, y ciclo de los minerales, que la vamos a ver, ciclo de minerales y nutrientes. El ciclo del agua, que aprendimos también desde muy pequeños, es muy importante entender que para que suceda es fundamental un suelo sano, un suelo con raíces, y en ese afán de las ciudades de expandirse en el nombre de un supuesto avance, cada vez se tapan más los suelos y se dificulta y estropea cada vez más el ciclo del agua, o la contaminación en el agua, los desechos o cloacales o industriales en el agua, lo que hacen es afectar ese ciclo de agua, siendo el mayor bien del cual dependemos los seres vivos. Por lo tanto, un sistema bien diseñado, una ciudad bien diseñada, un pueblo, va a contar con un buen ciclaje del agua. Una industria que sea ambientalmente responsable va a favorecer justamente no contaminar el agua. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua es todo esto, ¿no? O sea, para que se cicle el agua limpia esté disponible, es fundamental cuidarlo. Lo mismo que mantener los bosques sanos, el pastizal sano.
Lo mismo en el medio rural. El agua sin contaminar por agroquímicos es fundamental para la vida. ¿Cómo hemos llegado a diseñar tan mal? Es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Justamente muchas veces la educación sin ecoalfabeto, eh, una visión no sistémica, ha diseñado productos en laboratorios o en lugares por fuera de una visión sistémica y se crean soluciones de las cuales no se prevén las consecuencias en las etapas posteriores de su uso. Esta es la historia también que uno podría narrar de muchos inventos que en su momento sirvieron y que luego fueron grandes problemas y todo debido a un problema de diseño. Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo podemos aprovechar con mayor inteligencia el agua? ¿Cómo colaborar con la captación de agua a través de ecosistemas saludables? Y, como decíamos, es fundamental las raíces y un suelo sano para favorecer el ciclo del agua, la cosecha del ciclo del agua. Esto también uno lo puede hacer a nivel individual, trabajando en cuidar ecosistemas, en su restauración ecológica, en cuidando de lugares que están bien, ayudándolos a recuperarse, plantar árboles y plantas nativas que seguramente van a traer a seres de otros reinos para ayudar en la recuperación de esos sistemas. Así que bueno, son varias las cosas que podemos hacer para favorecer el ciclo del agua. También a nivel individual, no volcar sobre el agua elementos que puedan llegar a contaminarla. Ver qué detergentes usamos, qué productos de limpieza. Siempre hay alternativas, muchas que son naturales para ayudarnos, o de la cosmética natural, por ejemplo, para favorecer a un ciclo del agua y el ciclo del agua limpio. Ciclo de minerales y nutrientes. Un suelo sano es fundamental, un suelo vivo, es fundamental para tener alimentos sanos y justamente para favorecer esa forma que decíamos que diseña la naturaleza cíclica eh, para que cada elemento sirva para una etapa posterior. Ante nuestras decisiones podemos preguntarnos cómo favorecemos el ciclaje de nutrientes. Por ejemplo, si en una ciudad se composta, la materia orgánica se está, por un lado, logrando un abono que puede servir, que puede ser comercializado o puede servir para cultivos de la zona, a la vez que se evita la emisión de gas metano que contribuye al cambio climático. Entonces, podemos comprender en este ciclo de los minerales y nutrientes cómo el carbono y nitrógeno atmosféricos en un suelo vivo, en un suelo sano, son parte de un ciclo. Y nosotros también somos parte de este ciclo y podemos favorecer su buena circulación o entorpecerla, como les contaba recién el caso del compostaje y de la gestión de los residuos. La naturaleza también opera siempre con un principio que es la diversidad, o sea, diversidad de relaciones especialmente. Después la noción de biodiversidad, que ya la vimos al principio del curso, nos habla de diferentes ecosistemas, diferentes especies, diferentes genes dentro de cada especie, diferentes saberes ambientales en relación a los vínculos que establecemos con la naturaleza. Eh, este principio no es ajeno a nosotros. Cuanto más diversidad tenemos en nuestra alimentación, más saludables vamos a ser. Eh, Hay muchos ejemplos de esto, desde las cosas más sencillas, la alimentación industrializada, como podemos ver ahora gracias a la ley de etiquetado, no es favorable para nuestra salud. Tenemos que ver y exigir como ciudadanas y ciudadanos que haya ingredientes mejores en nuestros alimentos y así en cada producto. Y este es un principio más que podemos ver del ecoalfabeto, que es la diversidad. Otra forma de favorecer la diversidad es saber qué especies, qué ecosistemas, qué especies hay en el territorio en el que habitamos, cómo favorecer esas especies. Muchas veces las especies que más conocemos no son originarias del lugar y esto nos va a sorprender cuando empezamos a investigar. Uno dice, bueno, y yo me curo con tal planta o yo sé que esta planta está hace mucho tiempo y puede ser que no sea una planta originaria del lugar.
Esto no es para demonizar esa planta, sino para saber que seguramente hay especies nativas que no conocemos tanto y que seguramente necesitan una mano, y que esas especies, por ejemplo, muchas de las plantas y árboles nativos o especies que cumplen un rol en el ecosistema muy importante, al ser cultivadas, plantadas, cuidadas o favorecida su expansión, pueden atraer a muchas otras especies con las que se ven beneficiadas. Algo muy sencillo, plantar especies nativas, plantas nativas en su patio, en el patio de la escuela, en el patio de la fábrica, en donde ustedes trabajen, y van a ver cómo se van a llenar de mariposas, aves nativas, y también, ¿por qué no plantar plantas comestibles, nativas, en diferentes espacios públicos, como hay varias iniciativas en otros lados? Otro principio más es la cooperación. Entonces dijimos hasta ahora el flujo de la energía del sol, los ciclos del agua y de los nutrientes, la red de relaciones que generan la biodiversidad, y la cooperación como principio de vida. Este principio de cooperación nos habla de la convivencia, de la interacción y del beneficio mutuo. Es decir, es un paradigma muy diferente de la competencia, donde eh, mucho de nuestra cultura se ha generado en base a ese paradigma. La cooperación es algo que podemos ver mucho en la naturaleza. Inclusive Lynn Margulis, la bióloga que está mencionada ahí, era una bióloga que estudió el origen de la vida en el mar, y dice que fue gracias a la vida en la tierra, perdón, dice que fue gracias a la cooperación, que la principal acción que permitió la vida en la Tierra, a diferencia de otros planetas, fue la cooperación y no la competencia. ¿Cómo podemos aplicar esto en cualquier actividad? Fíjense que eh, las, eh, los proyectos que están planteados del enfoque regenerativo que les hablaba hace un rato, actúan desde la reciprocidad y de la cooperación. Ustedes van a ver que hay redes donde justamente al conformar este trabajo en conjunto se ven beneficiadas mutuamente, unas se prestan cosas que la otra necesita, y esto puede ser llevado a cualquier cosa, ¿no? A cualquier trabajo en red entre organismos públicos y diferentes sectores, entre diferentes organismos del Estado y las escuelas. Es decir, que la cooperación y el beneficio mutuo, eh, donde no es que haya uno que se ve beneficiado a costa de otro, bueno, es otro de los principios del ecoalfabeto. Y cuidar el legado, que es el reconocimiento de lo que hemos heredado y lo que vamos a heredar. Por eso es tan importante, bueno, como dice parte de la filosofía ambiental indígena, pensar en la séptima generación que ha de llegar. Es decir, nuestras acciones como sociedad no se terminan en lo que hemos hecho hoy, sino que determinan también varias cosas en el tiempo. Cuanto más conscientes seamos de cómo el ecoalfabeto y cómo nuestras decisiones impactan en la construcción de la realidad, y cómo a su vez podemos co-crear proyectos, políticas, donde el ecoalfabeto se ve incorporado, y favorecerlo, es una forma de reconocer este impacto positivo que van a tener nuestras acciones en el tiempo. En la gestión ambiental se habla del análisis ambiental del ciclo de vida. Hay varias herramientas para poder entender los impactos a largo plazo de un proceso, ¿no? Sea un proceso industrial, sea una política pública. También hay otras herramientas como la evaluación ambiental estratégica, que ya vieron en el curso. Pero bueno, este principio nos habla justamente de eso, tener conciencia de que hemos recibido algo que es muy importante, y cómo vamos a dejar eso que hemos recibido para las generaciones que vendrán. Entonces, ¿cómo ponemos en acción estas 5 nociones? Bueno, en muchas de las decisiones que nosotros tomamos día a día, cómo cultivamos nuestro jardín, patio, terraza, con qué se decide plantar eh, en un proyecto público, con qué especies. Eh, Como decimos acá, lo individual es importante, pero no suficiente. Justamente no llegamos a tiempo a trabajar con todas las cosas que hay que hacer, por eso siempre tenemos que pensar también en la comunidad, en la sociedad de la que somos parte.
al igual que la biodiversidad. Las 5 nociones coordinadas nos revelan instrumentos que permitirán manifestar proyectos en armonía con la Tierra. Recordemos que todo lo que nosotros conocemos proviene de la naturaleza. Esto es un saber que no es solamente nuestro, sino que es el que permitió la duración de muchas culturas a lo largo del tiempo y cada decisión que nosotros tomemos tiene que ver con esto. Imaginémonos que somos médicas y médicos de la Tierra y podemos ayudarla a recuperar su salud, su equilibrio emocional, físico, y bueno, lo mismo nosotros. Podemos ser co-creadores a través de las decisiones que tomamos y para eso es muy importante el ecoalfabeto. Muchas gracias por su atención. Esperamos que después de esta breve charla quede más claro el concepto del ecoalfabeto. Como decíamos, hay varias autoras y autores que hablan de esto. Acá lo que hemos hecho es sintetizarlo. Decíamos que algunos de los escritores que hablan de esto es Yayo Herrero, la escritora, bueno, también gran referente ambiental, Frillot Capra y Alan Savory, entre otros. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.